Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. La frase resonó con la fuerza de un trueno en el ya tempestuoso Star System italiano. Actuar en Italia es muy fácil. Estas palabras, pronunciadas con una mezcla de seguridad y, para muchos, una arrogancia deslumbrante, han encendido una hoguera mediática alrededor de la figura de Can Yaman, el galán turco que ha conquistado a Europa. El actor, acostumbrado a generar pasiones extremas con cada gesto y cada mirada intensa, ha logrado con esta simple declaración un efecto polarizador que ni el mejor director de marketing habría podido planear. Su comentario no solo trivializa el arduo trabajo de sus colegas italianos, sino que también establece una jerarquía de esfuerzo que el establishment local no está dispuesto a aceptar sin réplica. Parece que el ídolo, acostumbrado a ser adorado sin fisuras, ha subestimado la sensibilidad y el orgullo de una de las cunas históricas del cine mundial. La reacción de los veteranos de la escena artística italiana fue inmediata y, por supuesto, dramática, siguiendo el mejor guión de una telenovela. Directores de escuela, maestros de la interpretación y figuras consagradas del teatro han levantado la voz para expresar un descontento que huele a ofensa personal y a defensa de la tradición. Para ellos, la facilidad que percibe Can Yaman es una burla a décadas de sacrificio, técnica depurada y es esa warfare actoral que solo se aprende en los platos bañados por el Mediterráneo. Las críticas, a menudo envueltas en un tono paternalista y condescendiente, sugieren que el actor turco confunde la simplicidad de un proyecto comercial con la complejidad intrínseca del arte dramático italiano. La bota de la tradición ha dado una patada de advertencia al conquistador extranjero, recordándole que Roma no se tomó en un solo día, ni se domina con una sola frase. La base de fans de Can Yaman, esa fervorosa legión conocida por su lealtad incondicional, también se ha visto sacudida por un cisma doloroso. Mientras una parte defiende a su ídolo a capa y espada, argumentando que su comentario se refiere a la ligereza de los ritmos de trabajo y no a la calidad artística, otra facción se siente profundamente traicionada. Estos seguidores italianos, que lo han acogido y elevado a la categoría de sex symbol nacional, ven la declaración como un insulto indirecto a la cultura que tanto aman y han intentado compartir con él. El dilema de la lealtad se ha vuelto viral. ¿Defender al hombre que adoran o proteger el patrimonio artístico de su patria? Es un conflicto interno que se juega en los comentarios de Instagram, y que demuestra el poder destructivo de una palabra imprudente. Se rumorea en los camerinos que la verdadera raíz de la declaración radica en el agotamiento físico y mental que Can Yaman experimentó durante sus años dorados en la exigente industria turca. Los sets en Estambul son famosos por sus maratonianas jornadas de grabación, con horarios infernales y una presión de rating que no perdona ni un solo error o retraso. Al llegar a Italia, el actor podría haber percibido el ambiente de trabajo como un oasis de calma y organización en comparación, lo que se tradujo en una ligereza verbal mal interpretada. La diferencia entre el frenesí turco y el método italiano, más pausado y respetuoso con la vida personal, pudo haberle parecido tan drástica que la expresó de la manera más torpe posible. Su exclamación, por lo tanto, fue un desahogo comparativo que el establishment leyó como un ataque directo a su profesionalidad. La controversia ha magnificado la imagen de Can Yaman como el outsider exótico que llegó a Occidente con aires de superioridad. Al emitir un juicio tan categórico sobre la facilidad del oficio, se colocó automáticamente en una posición de juez y parte, ignorando las sutilezas y los códigos no escritos de la industria italiana. El actor parece haber olvidado que el arte de la actuación en Italia está profundamente entrelazado con su historia cultural, desde la comedia de arte hasta el neorrealismo, un legado que no se puede despachar con un adjetivo. Esta falta de tacto cultural no solo entorpece su integración, sino que también refuerza la idea de que su éxito se basa más en su físico imponente que en un respeto genuino por el arte local. No obstante, esta audacia explosiva también podría interpretarse como una manifestación de la inmensa presión que recae sobre sus hombros para triunfar en un mercado totalmente nuevo. Al declarar que la tarea es fácil, Can Yaman se impone a sí mismo la carga de la perfección, prometiendo resultados sin esfuerzo aparente, lo que paradójicamente lo somete a un escrutinio aún mayor. Esta bravuconería, a menudo exhibida por figuras con un ego considerable, es en el fondo una máscara para la vulnerabilidad del artista que debe probarse constantemente fuera de su zona de confort. Es un mecanismo de defensa que busca neutralizar la crítica antes de que pueda ser formulada, pero que en este caso ha resultado totalmente contraproducente para su imagen. La polémica no solo ha afectado al actor, sino que también ha puesto a sus productores y directores italianos en una situación incómoda y totalmente defensiva. Ellos son ahora los responsables de gestionar el desastre de relaciones públicas, teniendo que asegurar públicamente que sus sets son rigurosos y profesionales, a pesar de las declaraciones de su estrella. El dilema es claro.
cómo se defiende la calidad de una producción sin menospreciar a su protagonista más valioso. Este incómodo baile diplomático ha añadido tensión tras bambalinas, obligando a reuniones de crisis para diseñar una estrategia de contención que logre suavizar la imprudencia de su galán principal. Además, la declaración ha revivido ecos de controversias pasadas en las que Can Yaman se ha visto envuelto, cimentando su reputación de chico malo con una tendencia a la provocación. Su atractivo siempre ha residido en esa mezcla volátil de belleza clásica y rebeldía moderna, pero cada nuevo desliz verbal lo acerca peligrosamente al borde de la cancelación. Los medios, que antes lo trataban con guantes de seda, ahora encuentran en esta nueva polémica el anzuelo perfecto para cuestionar su madurez y su respeto por el oficio. Parece que el actor no puede escapar a la sombra de su propia impetuosidad, convirtiendo cada entrevista en un riesgo calculado, y cada palabra en una potencial granada de mano. La belleza de la controversia es que, independientemente de la intención real, la frase de Can Yaman ya ha escrito un nuevo capítulo en su leyenda personal. El debate que ha suscitado es, en sí mismo, la mejor publicidad, aunque sea del tipo más escandaloso y menos deseado por sus representantes. Ha forzado a la industria italiana a reaccionar y a la audiencia a tomar partido, demostrando que su sola presencia tiene la capacidad de mover montañas emocionales y mediáticas. Pocos actores logran tal nivel de impacto con una simple oración, lo que subraya el estatus de verdadero fenómeno de masas que ha alcanzado el astro turco. El futuro inmediato de Can Yaman en Italia estará inevitablemente teñido por el eco de estas palabras, y cada actuación, cada gesto, será analizado bajo la lupa de la facilidad prometida. El camino más seguro para él ahora es un silencio estratégico, dejando que su trabajo hable por sí mismo y que el tiempo borre la ofensa. Sin embargo, la marca de su arrogancia, o su franqueza mal expresada, ya está grabada en el inconsciente colectivo de la farándula europea. El actor ha aprendido, quizás de la manera más dura, que la fama internacional exige no solo talento y carisma, sino también una diplomacia exquisita para navegar las aguas turbulentas de los orgullos nacionales. Adiós.